Hola, bienvenidos a una nueva clase sobre FireDAC. En esta clase vamos a ver cuáles son las particularidades o qué debemos hacer para conectar MySQL como tal. Entonces, en la clase anterior ya vimos qué se debe hacer para conectar Firebird. Ahora aquí vamos a conectar directamente MySQL, que también es una de las bases de datos comunes o en el mercado. MySQL tiene dos ediciones o tres, hay tres ediciones, más bien, no sé cómo decirlo, pero a ver, MySQL como tal de Oracle tiene dos ediciones. Está MySQL Community Server, que es la edición gratuita y GPL de MySQL de toda la vida, y está la MySQL Enterprise, que es la versión de pago de MySQL. MySQL Enterprise, pues, como acabo de decir, es de pago, es la versión comercial de MySQL y también es de Oracle, de la empresa Oracle. Y MySQL Community es gratuito, pero digamos, en la comunidad de MySQL, en la comunidad anterior, cuando MySQL todavía no era de Oracle, eh, decidieron separarse cuando Oracle compró MySQL o los derechos de MySQL. Entonces, esa comunidad creó un motor llamado MariaDB. Entonces, es como una tercera edición que también es GPL, como MySQL Community Server, pero que tomó su propio camino. Entonces, FireDAC soporta MySQL Community Server, también soporta MySQL Enterprise Edition, que digamos este año o el año pasado comenzó a separarse un poco más de MySQL Community. Entonces empieza a tener ciertas características particulares y FireDAC soporta estas dos ediciones y también soporta MariaDB. Entonces, eso es lo que pasa con MySQL como tal. Para este caso, vamos a instalar MySQL Community Server, que es la edición gratuita de Oracle de MySQL. Entonces, vamos aquí a dev.mysql.com downloads MySQL. Entonces, esto nos va a abrir esta página. Como estoy conectado desde un Mac, pues automáticamente él me elige este sistema operativo. Podríamos hacerlo así, aquí en el Mac, o podemos hacerlo en el Windows, que es donde tenemos nuestra máquina virtual con la que estamos haciendo el curso. Entonces, FireDAC soporta cualquiera de estos MySQL, puede soportarlo sin ningún problema. Entonces, vamos a utilizar la edición para Windows. Entonces, aquí podemos descargar el instalador para Windows. No necesitamos, digamos, descargar eh, no hay un instalador aparte para 32, otro para 64, sino que el instalador es para 32 bits y a partir de él podemos seleccionar si queremos instalar MySQL de 32 o 64. Sí, no sé si, espero me haya hecho entender. Entonces, vamos a darle aquí descargar simplemente. Hacemos login si tenemos cuenta o sin app si queremos abrir una cuenta. Entonces vamos a hacer aquí login y vamos a conectarnos. Bueno, una vez colocamos nuestro usuario y contraseña, ya Oracle aquí nos pregunta por una encuesta. Entonces digamos que para tecnología soy un desarrollador y el número de empleados de 5 a 9, bueno, dependiendo de los que tengan la compañía, de 2
ZE 7, este captcha, enviamos la respuesta y hacemos download now. Entonces en este momento ya empieza la descarga y voy a hacer pausa a este video para que podamos ya ver la descarga que una vez termine. Hola, bueno, ya descargó. Aquí está el SQL Installer, MySQL Installer Community, y ya lo puse dentro de la máquina virtual en una carpetica que tengo para esto. Entonces, simplemente también doble clic. Entonces comienza el instalador de MySQL. El instalador de MySQL no es tan rápido o tan sencillo, más bien como el de Firebird, porque tiene otro tipo de instalación. Entonces aquí comienza, aceptamos la licencia. Aquí nos pregunta si vamos a instalar solamente el cliente. Ese es el que tendríamos que instalar cuando hagamos el despliegue, aunque realmente, como les comentaba en la primera clase, lo único que necesitamos es las DLLs de este cliente. O sea que no necesitamos hacer la instalación, bajarle esto al cliente y colocarle client solamente o client online, sino distribuir con nuestro ejecutable las DLLs correspondientes. Sería solamente eso. Entonces vamos a hacerlo aquí con el full. Si lo colocamos developer default, pues nos va a instalar lo básico para que podamos trabajar. O full nos va a instalar pues absolutamente todo con documentación, ejemplos y demás, o personalizado. Bueno, entonces dejámosle developer default, el siguiente, y bueno, al darle aquí siguiente nos damos cuenta que no hay visto bueno en ninguno de estas opciones para poder instalar. Lo que sucede es que yo en esta máquina virtual no tengo instalado el Microsoft Visual C++ 2015 redistribuible para Windows 64. Entonces, lo que debo hacer para resolver este problema es simplemente darle aquí ejecutar y el instalador de MySQL empieza a buscar esas dependencias y va seguramente a su propio servidor o al de Microsoft, no sé, y trae el Microsoft Visual C++, o sea, lo que me está haciendo falta. Entonces aquí nos indica que la instalación se realizó y ahora ya nos coloca visto bueno en todas estas características. Realmente, por ejemplo, para Visual Studio, esto no lo necesitamos ahora, pero podemos hacerle check si queremos. Entonces simplemente le damos siguiente. Dice que uno o más de estos instaladores no tiene todo lo que necesitamos, que si queremos continuar le decimos que sí, porque realmente lo que nos interesa es el SQL Server, el Workbench, como para ver la base de datos, y bueno, algunos ejemplos, etcétera. Así que le damos ejecutar. De hecho nos sobra aquí el ODBC, esto no lo necesitamos, pero pues ahí nos va a instalar incluso hasta la documentación. Bueno, vemos que ahí nos instala también los conectores. En este momento nos está instalando un conector para Java que bien pudimos haberlo ignorado en el paso anterior, ya que realmente no lo necesitamos. De pronto el de C++ sí lo requerimos, pero este de Java no, el de .NET no lo requerimos. Y bueno, aquí nos muestra un detalle de la instalación que acabo de hacer. Entonces, incluso por aquí vemos que nos ha instalado unas bases de datos de ejemplo.
Entonces si le damos siguiente, siguiente, vamos a decirle aquí siguiente también. Y nos indica aquí cómo, con qué puerto y con qué protocolo queremos conectarnos con este puerto por defecto que es 3306. Entonces, siguiente, siguiente, todo lo dejamos allí. Un usuario, perdón, una contraseña para el root y vamos a colocarle un 2 3 4 5 por ejemplo. 1 2 3 4 5. Aquí nos dice que está bien. Podemos agregar un usuario, pero en este momento queremos solamente el usuario de root. El servicio, como queremos que se llame el servicio, y que si queremos que el servicio inicie cuando el sistema operativo inicie. Bueno, ahí estamos. Ahora nos va a hacer todos estos pasos. Cuando le demos aquí ejecutar, nos va a escribir toda esa información. Ahí está inicializando el motor de base de datos. Está escribiendo las configuraciones que acabamos de seleccionar. Allá lo inicia. Ok. Finalizar. Luego siguiente. Hace un resumen de 306. Y finalizar. Siguiente. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 para si queremos hacer check de la contraseña que... Esto es como un pequeño cliente que él tiene aquí de ejemplo para decirnos que debemos conectarnos. Entonces para chequear que la contraseña sí, la colocamos bien. Siguiente y ejecutar. Entonces como pueden ver es más el tema de instalación de los motores como tal que la configuración en sí de FireDAC, porque FireDAC es muy parecido en todos los o es igual en todos los motores. Aquí me abre el shell de MySQL, pero pues en este momento no lo vamos a usar. Hay que darle /git. Ok. Y me habla el Workbench. MySQL tiene este tema que es el Workbench, que es como un administrador visual de, eh, de las bases de datos. Entonces aquí le podemos dar siguiente y podemos ver estos esquemas con sus propias tablas y columnas. Si le damos aquí Table Inspector, podemos ver esta tabla como tal, su estructura. Entonces, es más un tema de aquí configuración. Entonces, por ejemplo, asterisco from Shakila. Como podemos ver, aquí está, por ejemplo, estas bases de datos de demo. Entonces, Shakila viene a ser como el esquema, ¿no? Un esquema dentro de la base de datos, porque MySQL sí soporta esquemas. Entonces, vamos, estas tablas, por ejemplo, Shakila.actor es una de las tablas de este esquema. Entonces, aquí podemos ver que me trae la información de esa tabla. Como ya estamos sobre ese esquema, podríamos haber dicho también select asterisco from actor, simplemente nos trae aquí también esas tablas del sistema o City, por ejemplo. Entonces nos trae esas otras tablas. Entonces, ¿cómo hacemos esto desde FireDAC? Entonces tenemos que en FireDAC
tenemos el mismo ejemplo de la clase anterior con Firebird, pero entonces ahorita utilicemos este ejemplo con MySQL. Entonces, como podemos ver aquí, van cambiando las opciones por la que necesitamos. Entonces, vamos a conectarnos a esta base de datos. Simplemente el servidor sería el servidor local. Aquí también podríamos colocar la IP. El puerto por defecto es 3306. Entonces, como pueden ver, cuando estamos ahorita en Firebird, las opciones cambian sustancialmente. Entonces, por ejemplo, Mongo o MySQL. Entonces, aquí pueden ver que todo cambia. Entonces, el usuario es root. Ya sabemos que la contraseña que colocamos fue 12345. La base de datos y aquí local. Entonces, también podemos hacerlo por aquí por el Database Explorer, como lo intentamos hacer hace un rato. Entonces, bueno, entonces la base de datos que tenemos para este ejemplo sería la del esquema Sakila. Sakila. Pero entonces tenemos que, por ejemplo, en este caso, no tenemos la base de datos, no está, no la tenemos, a ver, no tenemos la DLL de 32 bits porque instalamos MySQL a 64 bits y el ID de Delphi está a 32 bits. Entonces, así como está, pues nos sirve si queremos compilar para 64, pero no podemos acceder a esa base de datos desde aquí porque no está a 32. Aquí en server es localhost. Entonces vamos a recibir este error donde nos dice que qué pasó con la MySQL, o nos puede salir un error donde diga que no tenemos acceso o que no podemos abrir esa DLL, no la podemos cargar porque no es una DLL válida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que ir de nuevo al instalador, lo abrimos, normal, pues este mismo que ya teníamos allí, y tendríamos que instalar el conector de C++, tenemos que tenerlo aquí, de C++, no, perdón, el de C solo. Entonces le damos aquí agregar MySQL Connectors y buscamos el de C, que es el que es compatible con FireDAC. Entonces aquí nos da dos opciones, 64 bits y 32. Entonces para este caso, para que nos funcione con el ID, vamos a escoger el de 32. Pero si nuestro ejecutable es a 64, pues seleccionaríamos el de 64 y ese es el que vamos a distribuir. Pero en este caso queremos que nos funcione con el ID simplemente. Entonces, bueno, aquí tenemos unas opciones para decirle dónde se debe instalar, pero lo vamos a dejar así por defecto. Entonces vamos a el siguiente, execute, y se nos instala el conector. Si le damos aquí finalizar, vemos que ya está aquí en la lista. Entonces vamos acá, como lo instalamos a 32 bits, vamos a archivo de programas x86, MySQL y buscamos el conector. Aquí hay una carpeta que se llama lib y aquí está el lib MySQL que estamos necesitando. Como lo necesitamos aquí en el ID, podemos colocarlo al lado de el ejecutable del ID, o también podemos hacerlo aquí en Windows syswow, ya que mi Windows está a 64 bits. Entonces, si su Windows está a 32, sería en System 32. Aquí simplemente ya con esto eh, nos carga ya la DLL. Sin embargo, vamos a encontrarnos con otro problema aquí actual. Si hacemos esto, nos dice que el plugin de autenticación no está cargado. Y es que al parecer
este Leaf MySQL no tiene las novedades, este driver de C, novedades sobre autenticación de MySQL. Esto pues MySQL cambió la forma de autenticarse hace un tiempo y lo que sucedió fue que algunas aplicaciones como esta, que utilizan Leaf MySQL, pues siguen incompatibles con la nueva forma de autenticarse. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Vamos de nuevo al instalador, vamos aquí a MySQL Server y le damos reconfigurar. Aquí lo dejamos así, siguiente. Y ya, entonces no podemos usar este todavía hasta que el mismo MySQL actualice su Leaf MySQL. Entonces aquí usamos eh, este método de autenticación que sea compatible con versiones anteriores. Damos siguiente, la contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, check, siguiente, siguiente y ejecutar. Entonces el servidor en este momento escribe los cambios, hace que sea compatible el tema de la autenticación con como se tenía antes. Venimos acá, hacemos test y vemos que se conecta, hace conexión successful. Ok, entonces ahora sí, volvemos a abrir aquí el Workbench y vamos a trabajar con el ejemplo que veníamos, que era select asterisco from city en el esquema Cicala. Entonces, F de query, ok, ya lo tenemos ahí, le damos execute y vemos que ya nos trabaja, nos funciona aquí. Esto, pues esta es la forma de conectarnos con MySQL. Cada motor tiene su asunto y por eso estamos haciendo un capítulo, digamos, para los más representativos. Bueno, hasta aquí. Espero les haya gustado esta clase y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.